Ok, el tema que voy a desarrollar hoy día es dignidad en el morir, dilemas éticos en cuidados paliativos. Soy la doctora Virginia Garay-Cochea, de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño. La muerte es como esta señora que está con estos niños. La muerte no es algo que nos espera al final. Es una compañera silenciosa que nos habla con voz suave, que no quiere aterrorizarnos, que nos dice siempre una verdad y nos invita a la sabiduría del vivir. Y quien no piensa y no reflexiona sobre la muerte acaba por olvidar la vida. Muere antes de sentir, nos decía Rubén Alves. Y otra de las cosas que quiero presentar en esta introducción para reflexionar es esto. Se muere mal cuando la muerte no es aceptada. Se muere mal cuando los que cuidan no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen de la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando la muerte se deja a lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad como la nuestra donde no se sabe morir. Y hay una serie de problemas en relación con la muerte que en esta oportunidad vamos a reflexionar. Desde definición de muerte, y aparece en la segunda mitad del siglo XX la definición de muerte encefálica. Antes las personas se declaraban muertas cuando tenían un paro cardiorrespiratorio irreversible. Ahora tenemos otra concepción también de la muerte, y eso es la muerte encefálica, que vino a propósito de los trasplantes. La otra es la comunicación en estadios final de la muerte, en personas que van a morir, entre los mismos familiares, que sabemos que podemos morir y qué hacemos al respecto. Entre la apropiación de la muerte, que es lo que se produce en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O sea, una persona que sin otro soporte moriría, ¿cómo hacemos en cuidados intensivos para traerla de nuevo al vivir? Y en la transposición de la muerte, aquellos que ya estuvieron muertos, tuvieron paro cardiorrespiratorio y se son resucitados, ¿no es cierto? La postergación de la muerte, que se da muchas veces en algunas acciones terapéuticas, la paliación de la muerte, que es uno de nuestros objetivos, y la otra es la procuración de la muerte con medidas que son muy debatidas, como es eutanasia o el suicidio asistido. Y finalmente la personalización de la muerte, cómo quisiéramos nosotros y cada uno morir. Y en los conflictos éticos en el morir se plantea el derecho a una muerte digna, y de ahí partiríamos de qué cosa es conceptualizado como una muerte digna, el respeto por la vida, ¿no es cierto? Y el respeto por la libertad de las personas a elegir el morir. Dentro de los dilemas ante la muerte nos enfrentamos en primer lugar a la muerte clínica, ¿no? Hemos dicho la muerte que se define recién a raíz de los avances tecnológicos, entre esos el trasplante y la necesidad de contar con órganos de cadáveres, donde teníamos que estar seguros que la persona había muerto, pero en una forma precoz para que no se desnaturalicen los órganos a trasplantar. Y entonces comienza la investigación y el concepto de muerte cerebral, que a su vez puede ser encefálica, y muerte del tronco, que no necesariamente va unida simultáneamente a la muerte somática, sí en el tiempo, pero no en el tiempo exacto. Y por otro lado, la conceptualización de la persona humana en tanto calidad de vida y en tanto el respeto de aquel valor intrínseco, ontológico de la persona, que es de la dignidad humana. Una persona tiene el valor de la vida, ¿no es cierto? Tiene el derecho de tener el principio de autonomía, de decidir sobre lo que se haga con su propio cuerpo y su propia vida, y la libertad de esa persona para optar, ¿no?, por los diferentes caminos. En todo este panorama se ha ido desarrollando la tecnología, la biotecnología, y se desarrolla el tema de ahora conocido o por algunos como desarrollado como imperativo tecnológico. ¿Y qué significa esto? Que hay la creencia de la omnipotencia de la ciencia. La ciencia ha avanzado tanto que ahora creemos que es capaz de cualquier cosa, y eso hace que la ciencia en los tiempos actuales se haya transformado en el nuevo Dios. Ya no creemos en el Dios sagrado, sobrenatural, sino en el Dios de la ciencia, y tenemos confianza que ésta nos va a hacer los milagros actuales.
Y eso que nos ha llevado a la deshumanización de la salud. Nos hemos alejado de los pacientes personas, nos hemos concentrado en el paciente cuerpo humano bio, ¿no es cierto? Y hemos deshumanizado el acto de médico de la salud. Y hemos medicalizado a tal extremo que hemos medicalizado incluso la parte final de la existencia humana, que es la medicalización de la muerte. Con todo este panorama alterado, modificado por el avance de la biotecnología, en el 2011 en el Hastings Center, el Centro Bioético Mundial, se reunieron los expertos, dentro de ellos está Daniel Callahan, y dice, ¿cuáles entonces los fines de la medicina actual? Y de todas maneras reconocen que es la prevención de enfermedades, la promoción y conservación de la salud, sí, como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, pero está la atención y curación de los enfermos curables, que es claro para todos nosotros, pero agregan el cuidado de los incurables. O sea, reconoce que hay personas con condiciones que no son curables y a ellos no les vamos a proporcionar la curación, sino el cuidado, ¿no? Está importante dentro de los fines de la medicina algo que se sentía, pero que no se reconocía como tal, como era el alivio del dolor y el sufrimiento. Y que es muy importante porque todos tenemos dolor en algún momento en nuestra vida y todos sufrimos. Y dentro de los fines de la medicina justamente es rescatar esto, que también como uno de los fines más importantes que tenemos. Y finalmente es la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Si bien es cierto, los avances nos permiten que las personas sobrevivan mucho más tiempo, pero cuando llegado el momento tenemos que terminar con un broche de oro buscando para ellos una muerte tranquila. Por lo tanto, estamos seguros que estamos aquí para aliviar el sufrimiento, pero debemos siempre tener en consideración la dignidad de la persona y la calidad de vida de esta persona como un fin de la medicina. Por lo tanto, la preservación de la vida biológica a ultranza no es ya lo más importante. Pasaremos a desarrollar algunas definiciones para ponernos de acuerdo en qué cosa estamos hablando. En el final de la vida muchas veces hablamos de la terminalidad, de la enfermedad terminal, y aquí entendemos por aquellas personas con una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico y con un tiempo de vida limitado a semanas o meses en los que puedan concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa. La agonía, en tanto, no es la terminalidad. La agonía es la parte muy final de la vida, en donde hay una serie de trastornos ya de deterioro físico grave, con debilidad extrema, con pérdida de la conciencia por momentos, con dificultad de la relación y de la ingesta, y con el pronóstico vital aquí ya son de pocos días. Otra cosa es el estado vegetativo. En el estado vegetativo el individuo pierde la capacidad de respuesta y conexión. Sin embargo, puede desarrollar ciclos de sueño y vigilia, ¿no es cierto? Y no hay una relación con el medio ambiente. Pero el estado vegetativo no necesariamente es terminal. ¿Por qué? Porque puede conservar las funciones autonómicas, ¿no es cierto?, con necesidad de soporte mínimo, y puede vivir así largo tiempo de vida. Surge con todo esto dentro de la bioética el concepto de la distanasia. ¿Y qué es la distanasia? Dis es mala, muerte. Es la prolongación de la vida de un paciente con una enfermedad grave, irreversible o terminal mediante el uso de tecnología médica que no tiene efecto en la enfermedad y menos en la calidad de vida. Por lo tanto, si no tiene efecto sobre eso, es un uso desproporcionado. La distanasia también se conoce con los sinónimos de obstinación terapéutica, ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, y realmente constituye mala práctica clínica. No es algo para que sentirse orgulloso. La ortotanasia es, orto significa recto, la muerte a su momento biológico adecuado, con pleno respeto de la dignidad humana y con uso de las medidas que le proporcionan dolor, ¿no es cierto? La muerte no ha de ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada.
Entonces, la ortotanasia tiene el sentido de la muerte a su tiempo sin prolongación desproporcionada del proceso de morir con tecnología. La ortotanasia nos lleva a que debemos tener muy presente el interés por humanizar este proceso de muerte que hemos dicho que hemos medicalizado al extremo, por aliviar los dolores, pero no incurrir en abusivas prolongaciones de la existencia por la aplicación de medios extraordinarios o desproporcionados de vida. En contraposición a todo esto está la eutanasia. La eutanasia, en primer lugar, que por definición es una acción médica, es un acto médico que produce la muerte de un paciente competente que ha hecho una petición reiterada e informada en un contexto de dolor total o sufrimiento insoportable que no ha podido ser mitigada por otros medios por una enfermedad grave, incurable y terminal. Acá está, por eso, los conceptos de terminalidad. Esa persona de todas maneras ya tiene poco tiempo de vida, tiene mucho sufrimiento que aparentemente no puede ser yugulado. Pero el acto médico es producir la muerte en el mismo momento de la aplicación del medicamento que está determinado. En el suicidio médicamente asistido es todo lo anterior. Las personas tienen enfermedad grave, incurable y en estadio terminal, pero la acción médica solo se limita a proporcionar los medios para que el paciente mismo se produzca la muerte. Le indica la solución o le indica el medicamento que el paciente escoja el día y la hora para aplicárselo y para que le produzca la muerte. Otra figura por completo diferente es el homicidio por compasión. El homicidio por compasión es provocar la muerte mediante la administración de medicamentos en dosis letales a un paciente que está en un contexto de dolor total, pero el paciente no ha expresado la voluntad de esto. Eso es lo que lo diferencia de la eutanasia. La eutanasia, el paciente mismo lo solicita y lo solicita reiteradamente. Aquí el homicidio por compasión puede ser el cuidador o puede ser el médico a cargo, que ve tal sufrimiento en el paciente que decide terminar con la vida de este paciente sin expresión de la voluntad de él. Por eso se llama homicidio por compasión. Esto, desde el punto de vista legal, tiene una consideración especial, si bien es un delito y es penalizado, pero las penas son más o menos benignas una vez que se comprueba por eso. Pero una de las cosas importantes que en el proceso de morir es como hacer los preparativos de un gran viaje. Y Enrique Benito, un bioeticista y paliativista, nos dice que morir es más bien un proceso interesante, no duele y termina bien. Y él dice que así como el nacimiento está programado y pasa por fases, el morir está programado y pasa por fases, sino que nosotros muchas veces la alteramos y no dejamos que estas fases transcurran normalmente. Y que en este proceso de morir, la persona que está muriendo atraviesa o tiene que cumplir 3 tareas: aceptar lo vivido, conectar con lo querido y entregarse lo pertenecido. Y esto simplemente es reconocer incluso nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y saber que además de que vamos a morir, pero sí tenemos una dimensión trascendente. Por tanto, si bien no podemos cambiar la muerte, pero sí podemos cambiar la forma de morir. Y aquí yo les traigo este refrán antiguo que dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, y si lo pongo en positivo, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti cuando mueras. Álvarez, un español también bioeticista, nos dice: antes la gente se moría más joven ya a la primera y ahora morimos mayores y después de varios intentos. Esto es por el nacimiento de la tecnología, ¿no? Y que él plantea 3 clases de muerte y yo le he agregado una. Él plantea que la muerte puede ser natural al cierre de un ciclo, especialmente en los adultos mayores, terminaron todas sus tareas en este mundo y se entregan a la muerte. La muerte accidental, que es un término abrupto, que es lo que más vemos en las noticias, especialmente ahora en nuestro país. Y la muerte intervenida, que es la muerte medicalizada, ¿no? Que a pesar de que tenemos todo para los signos de que estamos cerca de la muerte, en las UCIs intervienen para sacarnos de ahí y hacernos vivir, entre comillas, un poco más de tiempo. Y se contrapone a esto la muerte paliativa o paliativizada, que es la muerte humanizada, digna y acompañada. Si nos vamos a un concepto de muerte ideal o muerte de calidad,
Esto fue fruto de un trabajo que se hizo hace más de 15 años, el Canon de la Muerte se llama el trabajo y lo pueden encontrar, en donde finalmente se preguntaba solo cómo te gustaría morir. Y estas son las respuestas más frecuentes: sin dolor, evidentemente, muchos inconsciente o durmiendo, de forma rápida pero no por accidente, acompañado, a una edad avanzada para terminar sus ciclos, de preferencia en casa, sin estigma y con bajo coste para los demás. Y entonces, cuando hablamos de calidad de muerte, estamos hablando de una muerte libre de angustia y sufrimiento evitable para los pacientes y para la familia, de acuerdo a sus deseos y coherente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Un pensamiento de reflexión de Norbert Elias. ¿Qué hace uno cuando sabe que los moribundos preferirían morir en casa que en el hospital, pero sabe también que en casa van a morirse antes, aunque quizás eso sea lo que quieran? Quizás no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los órganos de las personas se antepone a veces al cuidado de las personas mismas. Y esto es muchas veces lo que pasa con nuestros pacientes en los hospitales. Nos piden, quiero irme a casa, y nosotros no los dejamos porque pensamos que los cuidados que está recibiendo le están ayudando a vivir más tiempo. Y entonces, ¿de qué depende el final de la muerte? Esperemos que sea de la voluntad del enfermo si ha sido expresada, y para eso hay que comunicarnos con los pacientes, con las personas, y hablar con ellos franca, honesta y empáticamente acerca de su final. Pero también puede depender de la voluntad de los familiares, que no siempre van en el mismo sentido que el del paciente, y hay una figura que se llama el hijo de Bilbao que va contra todo lo que se había programado. También puede depender de las decisiones del que esté del equipo de salud atendiéndole en ese momento, y entonces si yo estoy de turno, no quiero que nadie se me muera, le pongo todo a todos y entonces no les permito morir. También puede depender de la existencia de cuidados paliativos, que el equipo acompañe, proporcione el alivio de síntomas y signos al final de la vida, y que explique al paciente y a la familia que este proceso es completamente normal. También puede depender de la interpretación de normas legales, de los conocimientos de bioética que tenga el equipo de salud acompañante, puede corresponder de las creencias religiosas de los pacientes y del equipo de salud, y finalmente de las visiones de la vida o de la muerte. Y en la muerte, cuando nos estamos próximos a la muerte, en ocasiones menos es más. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Y lo que tenemos que tener como equipo de salud es la suficiente sensibilidad que nos brindan los conocimientos y la experiencia para tratar de saber en qué momento esta persona, este paciente que viene de una evolución de su enfermedad, atraviesa esta delgada línea roja que nos habla que por más tratamientos que intentemos, el decurso de esta vida va a ir hacia abajo, que ya está en etapa terminal y se está acercando a la agonía. ¿Y qué es lo que tengo que hacer así? Ahí tomar decisiones sobre qué cuidados o qué tratamientos va a recibir. Y en esta toma de decisiones tenemos que preguntarnos quiénes son los decisores. Nosotros en pediatría, generalmente los padres son los decisores. En el adulto mayor depende de la competencia del adulto mayor si él es el mismo, o los familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones van en estos sentidos. Puede incluir aplicar las medidas hasta el final, invasivas y agresivas. Puede implicar el retiro de medidas invasivas si no hay respuesta después de un plazo fijado. Puede incluir no iniciar ni medidas invasivas ni agresivas, pero también puede incluir la aplicación de cuidados paliativos. En cualquiera de estos casos deberíamos tener una evaluación de la calidad de los cuidados que se brinda a las personas al final de la vida. ¿Y cuáles son los objetivos con un tratamiento que queramos emplear en estas personas? Es saber si este tratamiento va a promover su mejoría o va a aliviar su sufrimiento, pero si no logramos ninguno de estos dos objetivos, este tratamiento que esté proponiendo va a ser inútil, fútil, y lo fútil se limita, no se aplica.
Y aquí se aplica el principio de proporcionalidad terapéutica. Cuando yo estoy indicando algún tratamiento, tiene que guardar relación con el efecto que quiero alcanzar. Si no es recuperar la salud, si no es mantener una calidad de vida mínimamente razonable, por lo menos tengo que lograr minimizar el dolor y el sufrimiento. Y para ello necesitamos información, tanto del paciente y su entorno, y tenemos que conocer a nuestros pacientes cómo es su cosmovisión de su propia muerte, cuáles son sus creencias, sus deseos, sus expectativas, de los casos que hay en el medio local, y para eso desarrollo investigación y veo qué cosa los hace similares y qué cosa los hace diferentes, de los tratamientos y sus resultados, ponerme al día continuamente en estas cosas, y con qué medios contamos, plantearme en la realidad. Estoy aquí, Lima, Perú, o Ica, Perú, o Arequipa, Perú, o Puchumbaya, Perú, ¿dónde estoy? ¿Con qué medios cuento para no caer en encarnizamiento terapéutico? Pero el problema es que muchas veces las decisiones se tienen que tomar antes de tener toda la información. Entonces nos preguntamos, ¿qué grado de certeza es necesario? El mayor posible que pueda tener. Y aquí entra en juego algo muy importante, la responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de salud, la responsabilidad es sumamente importante. Mi propia responsabilidad, la responsabilidad del equipo. Y viene otra pregunta, ¿la disponibilidad de la tecnología me obliga a usarla? Tengo un paciente con falla respiratoria porque está en estado terminal de una fibrosis pulmonar severa y tengo un ventilador disponible. ¿Lo tengo que usar? No, no lo tengo que usar, porque si lo uso sería un encarnizamiento terapéutico y me estaría cayendo en el imperativo tecnológico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la resolución del problema no es el único resultado. Puedo tratar una infección en un paciente terminal, pero eso no es el único resultado, porque ese paciente va a continuar su enfermedad. Porque a veces se crean faltas expectativas a este resultado. Ya está mejor, pero eso no quiere decir que va a vivir más tiempo. Se tiene dificultades para establecer el pronóstico. Hay ciertas condiciones que es difícil establecer el pronóstico, pero tengo que tener la mejor evidencia posible. Y las más de las veces, no se tienen en cuenta ni los valores, ni las preferencias familiares, ni individuales. Actuamos paternalísticamente, yo sé lo que necesita este paciente, yo sé lo que tengo que hacer, y ni siquiera le he preguntado cómo quiere usted fallecer. Y ahí aparece lo que hemos dicho, la futilidad terapéutica. Fútil es todo lo que es vano, inútil, ineficaz y sin efecto. Es cualquier intervención terapéutica que no logra un beneficio terapéutico en términos de ya sea curación o ya sea de mejoría sintomática. Por lo tanto, hemos dicho que o se retira o no se inicia. Y hay criterios de futilidad terapéutica. El criterio de eficacia, si es que va a modificar la historia de la enfermedad. El criterio de beneficio global, ¿está de acuerdo con las creencias, valores y lo que es mejor para este paciente? Y el criterio de gravamen, que también es importante, ¿no? Los costos físicos, pero también los costos emocionales. Y aquí no nos fijamos eso. También puede ser importante los costos sociales. ¿Qué cosa vamos a tener con este paciente, en esta familia, en este momento? Y los costos financieros, que finalmente en algunas condiciones son importantes. Entonces, la futilidad terapéutica podemos decir que es fisiológica. Si yo tengo un paciente en aplasia medular severa y lo sigo transfundiendo y lo sigo transfundiendo y lo sigo transfundiendo, es futilidad fisiológica. No le estoy mejorando en nada. No estoy aliviando absolutamente en nada. Futilidad fisiológica. Futilidad cuantitativa o probabilística. Hay un 1% de que mejore. Oye, ese 1% es significativo. Futilidad cuantitativa o probabilística. Y futilidad cualitativa. Va a mejorar, pero su calidad de vida va a estar dañada. Pero no importa, va a seguir viviendo. Futilidad cualitativa. Entonces, las medidas desproporcionadas de tratamiento son las que no sugieren un beneficio sustancial para el paciente, no sirven para preservar la vida o recuperar al enfermo, sino para prolongar el proceso de morir y que supone costos excesivos o desfiguración severa.
Y esto es encarnizamiento terapéutico, que es el uso desproporcionado de la tecnología, ¿ok? Y entonces es, finalmente, prolongar la agonía, futilidad terapéutica, ya hemos visto que no demuestran su utilidad, y retrasamos el proceso de muerte que no hemos reconocido que ya se ha iniciado. Y esto muchas veces lo hacemos y no tenemos en cuenta la dignidad del paciente. ¿Qué es el paciente? ¿Qué es esta persona? No es solo un cuerpo. Y ya nos dice Mafalda que es uno de los problemas ortográficos de la vida, no saber poner un punto final. ¿Y por qué caemos en obstinación terapéutica? Porque nos falta formación en afrontamiento de los problemas al final de la vida, porque no tenemos implementación e información sobre cuidados paliativos y porque desconocemos los principios bioéticos y las normas legales que lo prohíben. La obstinación terapéutica no es permitida, porque tenemos lo que se llama la cultura de la distancia, que nos lleva a actuar por defecto. O sea, hacemos resucitación a todo el que esté en paro independientemente de la causa que lo llevó. Porque muchas veces, y eso ocurre muy frecuentemente en las emergencias, delegamos la responsabilidad de decidir sobre una cuestión médica a la familia. ¿Usted quiere que lo intube o no quiere que lo intube? ¿Quiere que lo conecte a un ventilador o no quiere que lo conecte al ventilador? Esa familia está en un estado de suma vulnerabilidad emocional, siente que su paciente se está yendo. Pero tú sabes lo que tiene el paciente. Tú sabes en qué punto de su trayectoria vital está. Tú eres el que tiene que decidir y aconsejar y consensuar de la mejor manera posible a esta familia. ¿Por qué? Pues la solución es la ortotanasia, reconocer si ya hemos llegado al punto final para proporcionarle una buena muerte en el momento biológico adecuado, con respeto a la dignidad y con las medidas que alivien el dolor. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es proporcionar aquellas medidas que son proporcionales al efecto a alcanzar, ya no son curativas, sino que nos dan alivio de dolor, de sufrimiento, tranquilidad, mejora de la ansiedad. ¿Cuándo podemos aplicarlo? Cuando la vida está limitada en calidad. Cuando la vida está limitada en cantidad, sabemos que estamos muy cerca del final. Y cuando hay rechazo informado al tratamiento, cuando el paciente te dice, cuando yo esté en esta condición, no quiero tales medidas, ¿ya? Y hay diferentes niveles de esfuerzo terapéutico, desde los top, los máximos, que dice soporte total, al que le dice soporte total, pero se hace paro, no lo resuciten, y aquel que tiene soporte limitado, que va a variar de acuerdo a medidas invasivas que sean condicionadas, quiere decir en un tiempo prudencial, si responde y si no responde, la retiro, o no instauración de medidas invasivas, pero darle medidas de soporte básico, ¿no es cierto? O no instauración de medidas de soporte ni siquiera básico, o la retirada de todas las medidas. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico va a seguir alguno de estos caminos. De hecho, no es las medidas desproporcionadas. Implica, por ejemplo, no RCP, no resucitación, incluso no proporcionar nutrición e hidratación clínicamente asistida y ventilación mecánica invasiva. Eso implica la adecuación. Si ustedes se enfrentan a un paciente con una demencia en etapa terminal, no le van a ventilar cuando haga paro respiratorio. Si ustedes se enfrentan a una enfermedad neurodegenerativa que está en etapa final, que justamente está siendo decayendo por falla respiratoria, consecuencia de esta enfermedad neurodegenerativa, el colocarle en una ventilación mecánica invasiva es encarnizamiento terapéutico puro, ¿ok? Entonces, la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico y no proporcionar soporte extraordinario no constituye abandono del paciente, porque estamos sustituyendo unas medidas fútiles por unas medidas de alivio del dolor y el sufrimiento, que son los cuidados paliativos, ¿ya? Y son éticamente justificados. Entonces, el retiro de medidas de soporte extraordinario
o no inicio de medidas de soporte extraordinarios en aquellos pacientes con cercanía a la muerte no es eutanasia. Lo que está matando a este paciente es su propia enfermedad. Tú no le estás provocando la muerte, ni siquiera se la estás acelerando. Estás respetando el proceso natural de muerte. Y si estuvieras interviniendo era prolongar el proceso de agonía con un mayor sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aceptar que la obstinación terapéutica, el encarnizamiento terapéutico es además de un error ético, una falta de competencia médica. Solo para terminar, ya falta poquito, no es igual aunque parezca. La adecuación del esfuerzo terapéutico es una medida médica, es una decisión médica, donde yo digo, en este paciente, con esta trayectoria vital, en esta etapa de su enfermedad, yo tengo que hacer esto para aliviar el sufrimiento, respetar su dignidad. ¿Ok? Esa es adecuación del esfuerzo terapéutico. Rechazo al tratamiento es la no autorización por parte del paciente o de la familia de realizar algún tratamiento, que incluye no resucitación. Y la solicitud de iniciar un tratamiento en alguien que tú dices es adecuado el esfuerzo terapéutico no es vinculante al médico, por si acaso. Entonces, la idea es que la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico coincida con los deseos del paciente, ¿no es cierto? Que hemos venido acompañando, que él también va a estar de acuerdo en que no lo resucite, no lo ventile, no ingrese a UCI. Entonces, ¿cuáles son los puntos en conflicto al final de la vida? Esta adecuación del esfuerzo terapéutico y entender que adecuación del esfuerzo terapéutico no es eutanasia, es paliativo. La sedación terminal, en el cual puede producirse el principio del doble efecto, que quiere decir que por aplicar la sedación terminal se acelere en algún tiempo, que puede ser minutos u horas, el evento final que tú estás asistiendo, pero tu intención no era provocar la muerte inmediata, sino el alivio del sufrimiento, ¿ok? Eso no es eutanasia, eso es el principio del doble efecto. El respeto de las voluntades anticipadas, ¿no es cierto? Versus la eutanasia y el suicidio asistido que entra en conflicto. Entonces, ¿qué es importante en el proceso de morir? El apoyo emocional que recibe este paciente, considerar siempre la dimensión espiritual. Acuérdense, somos más que un cuerpo biológico, somos una psique, somos un espíritu, tenemos trascendencia, tenemos que, el sentido de la vida, tenemos que compartir un legado, tratar de mantener la autonomía de este paciente lo máximo posible y mantener siempre como paliativistas el control de síntomas somáticos. Y como dice también nuevamente Mafalda, uno va llevando su vida adelante y no que la vida se lo lleva adelante a uno, ¿no es cierto? Y entonces, actitudes que tenemos que compartir en el acompañamiento. Morir no es fácil, cada persona tiene su propio proceso, pero el acompañamiento significa aceptar al otro. Y para eso debemos tener algunas actitudes, como hospitalidad. ¿Qué significa esto? Acoger el otro, abrir la casa para acoger la presencia y la compasión. El dónde se muere será determinado por el paciente y su equipo tratante de acuerdo a lo que consideren mejor. Posiblemente el hogar es el lugar más cómodo para vivir y el menos malo para morir, porque ahí el paciente va a tener tranquilidad, intimidad y la posibilidad de presencia de familiares. Y ahí vienen los cuidados paliativos, la atención de los pacientes en fase terminal, el tratamiento del dolor y síntomas angustiantes, el acompañamiento para mantener el sufrimiento, finalmente la ortotanasia, que es la muerte digna. En cuidados paliativos establecemos un proceso que no acelere la llegada de la muerte, ni tampoco la prorrogue, y alivio del dolor y síntomas. Los cuidados paliativos tienen el objetivo de aliviar los sufrimientos en la fase final de la enfermedad y de asegurar al mismo tiempo un acompañamiento al paciente lo más humano posible. Y los cuidados paliativos, Francisco lo define como la capacidad de servicio que mide el verdadero progreso de la medicina y de toda la sociedad. Y tenemos normas legales, como las que le estoy pasando, donde nos asegura que el médico debe respetar y buscar los medios apropiados para asegurar el respeto a los derechos del paciente, ¿no?
es aceptar o rechazar el tratamiento. No estamos obligados, esto es el código de ética, a utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. No debemos incurrir en encarnizamiento terapéutico y respetar la voluntad anticipada del paciente. Entonces, nuestra actuación va en ese sentido y tenemos que tener en cuenta las consideraciones éticas que hemos repasado al final de la vida, acordarse de calidad de vida y sacralidad de la vida en tanto esta, cuáles son nuestras responsabilidades como equipo de salud y finalmente siempre tender a la humanización de la atención de salud. La muerte de quien está enfermo debe ser un acontecimiento vivido por la persona con el menor sufrimiento posible. Y esto exige el desarrollo de los cuidados paliativos de calidad en nuestro país. Este es el primer derecho que tiene que tener cubierto todo ciudadano si queremos hablar con razón del derecho a una muerte digna. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.